Este es un sistema interesante que en muchos casos se puede estudiar junto con el reproductor, por el hecho de que después, bueno, antes lo veíamos, ahora, digamos, en la carrera se veía con más detalle, ahora ya no, digamos, como estudiantes ustedes van a ver que en la parte del desarrollo embrionario casi que no se estudia el desarrollo del sistema urinario, del reproductor. Antes nosotros lo veíamos de esa forma y están muy vinculados, digamos, los dos sistemas, el urinario y el reproductor. Desde el punto de vista del desarrollo en el embrión, y hay algunas partecitas que se comparten, hay algunas partes del sistema urinario que están compartidos, algunos tramos que están compartidos con el aparato reproductor. Principalmente, tal vez con el caso del macho, bueno, en la hembra también, ya vamos a ver algunas cuestiones, pero ahora se lo estudia separado, ¿no? Bien, este sistema urinario es realmente muy importante, ya van a ver todas las funciones que lleva a cabo. El año que viene, cuando estudien la fisiología del sistema urinario, ahí le van a prestar más atención a lo que es todo este conjunto de órganos, que es realmente muy importante por los roles funcionales que cumple. Ahí lo vamos a poner más grande. Bueno, ¿cómo está constituido este sistema? Vamos a buscar la pluma. Tenemos dos glándulas, que son los riñones, ¿sí? Que son órganos pares, ubicados, ya vamos a ver la topografía, también es importante saber la ubicación, más allá que están en todas las especies vinculados con la columna vertebral, es decir, en la región lumbar, entre las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares, pero ahí bien en el techo están de la cavidad abdominal. Son órganos pares, ubicados uno de cada lado de la columna vertebral, uno a la derecha, otro a la izquierda, y después vamos a tener una serie de conductos que van a permitir que la orina que se forma, ya van a estudiar cómo es la formación de la orina, que tiene que ver con la eliminación de desechos, que tiene que ver también con que el riñón absorba o reabsorba un montón de minerales que son importantes, sales que son importantes, cosas que no deben eliminarse, digamos, eso se retiene en el cuerpo, y todo lo que tiene que excretarse y salir, ¿no es cierto?, va a finalmente seguir una serie de recorridos a través de una serie de conductos para después acumularse en la vejiga y eliminarse con la orina todos esos desechos que son tóxicos. Entonces tenemos conductos excretores, los uréteres, que son estos conductitos que salen de los riñones y llegan hasta la vejiga, que es este órgano en forma de saco que va a almacenar, ¿no es cierto?, la orina, donde hay desechos, ¿no? Lógicamente, y también hay una cantidad importante de agua. Y por otro lado, otro conducto que es la uretra, que sale desde la vejiga y se va a conectar, en el caso de la hembra ya vamos a ver, con una pequeña partecita del aparato reproductor, y en el caso del macho va a tener un recorrido mucho mayor, la uretra, porque se va a tener que incorporar al pene. Si ya vamos a ver las partecitas que tiene la uretra. Entonces tenemos los conductos excretores, que son los uréteres, la uretra que sale desde la vejiga, y como reservorio, la vejiga. Ahí está la vejiga, esto después ya vamos a ver cómo son sus partes, cuál es su estructura y demás, bueno, para que podamos terminar de ver bien el aparato urinario. Este sistema es bastante, digamos, tiene pocos componentes. Si ustedes están fijando, tenemos riñones, los uréteres, que son dos, la vejiga y la uretra. Es bastante simple, ¿no? Después vamos a ver un poquito qué es lo que pasa en el caso del macho, que la uretra tiene una serie de partes que hay que tenerlas en cuenta también, que son propias, lógicamente, del macho. Bueno, acá, esperen un cachito que hay alguien que está tratando de
entrar, por eso le damos tiempo al principio para que puedan entrar sin demora. Bueno, acá tenemos simplemente para que vayan viendo, no es para que ahora lo estudien, ¿no? Pero todos los libros de anatomía siempre tienen algún componente, por lo menos los más nuevos, tienen algún componente de las funciones, y eso está bueno de a poquito ir incorporándolo para poder encontrarle cuál es el fundamento de estudiar cada uno de los aparatos y sistemas que estamos abarcando. Acá a lo mejor aparecen algunas palabras medias raras, que tal vez por ahora a lo mejor no las comprendan muy bien, pero digamos, hay muchos aparatos y sistemas que van a colaborar para que el cuerpo en su totalidad mantenga lo que se llama el equilibrio del medio interno. Es la homeostasis. Ese es el nombre que ustedes van a estudiar el año que viene con fisiología. Este término homeostasis, bueno, no se marca bien porque estoy con el puntero rojo. Eso es el equilibrio en el sentido de mantener todas las funciones del cuerpo dentro del límite fisiológico. Entonces, los pulmones, el corazón, el sistema nervioso, el sistema endocrino, bueno, y así podemos mencionar a numerosos aparatos y sistemas, se encargan de entonces de regular todas las funciones para que ese organismo mantenga, ¿no es cierto?, esas funciones dentro del límite fisiológico. En el caso puntual de los riñones, realmente el rol que cumplen es muy importante, sobre todo porque los riñones se encargan de mantener lo que serían las sales y el agua corporal. Todo lo que pasa por los riñones, por lo que se filtran los riñones, el riñón lo que hace es selectivamente captar lo que es necesario, lo que es útil para el cuerpo, y todo lo que exceda eso, todo lo que sobre, y los desechos tóxicos, los elimina. Lo hace gracias a ese filtrado tan particular que tienen los riñones y la eliminación de la orina, ¿no es cierto? Que eso es algo que ustedes seguramente lo conocen. Además, los riñones, junto con un montón de otras funciones, se encargan de colaborar para que el pH del cuerpo, el pH corporal, que está alrededor de 7,30 y pico, 7,35 más o menos, se mantenga también dentro de límites fisiológicos normales, es decir, va a colaborar con un montón de otros sistemas para que el pH del cuerpo se mantenga en límite fisiológico. Bueno, después hay producción de hormonas, hay un montón de funciones que realizan estas glándulas. El sistema urinario, pero principalmente la función más importante la realizan, ¿no es cierto?, los riñones, ¿sí? De todo esto que estamos viendo, los riñones son los que trabajan de manera más activa para cumplir o llevar a cabo estas funciones que estamos mencionando. Bueno, ya después el año que viene van a ver de manera detallada todas las funciones que realizan los riñones para mantener el pH, para mantener las sales, para eliminar el exceso de sales, que eso también es cierto, para mantener el agua, los líquidos corporales, bueno, todas esas cuestiones, cómo regulan el funcionamiento, digamos, los riñones, cómo regulan todas estas funciones realmente que son críticas. Bueno, desde el punto de vista de hormonas también van a ver cuáles son las que produce. Acá simplemente menciono algunas. Tal vez una de las más importantes que producen los riñones son estas que estoy marcando acá, que se llama eritropoyetina. Es una hormona que va a participar en la producción de glóbulos rojos. Es una hormona que producen los riñones, que esa hormona va a ir a estimular la médula ósea, y esa médula ósea, que ya estudiamos en Anatomía 1, esa médula, ese tejido tan particular que está adentro de los huesos, esa médula es la encargada de producir los glóbulos rojos. Por eso esa hormona es tan importante, para poder estimular la médula y de que la médula pueda, ¿no es cierto?, fabricar glóbulos rojos. Bueno, después ya lo van a ver en el que viene, todas las funciones que realiza el riñón es realmente
muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa cuando empiezan a fallar estos órganos, ¿no? Que por eso son órganos pares, porque puede compensar la falla de uno, puede compensarlo el otro. El tema es cuando fallan los dos. Ahí estamos en problema. Bueno, acá tenemos, como les mencionaba hace un ratito, ¿sí? En este caso es el sistema urogenital, es decir, el urinario, pero junto con el urinario, el reproductor. En este caso es un esquema de macho y de perro, ¿no? Entonces, más o menos la imagen es bastante parecida a la que les mostraba al principio. Ahí tenemos los riñones, se ve uno solo, ¿sí? Riñón, uréter, que es un conducto que transporta la orina hasta la vejiga, acá está la vejiga cortada. Fíjense, ahí empieza la uretra, ahí está la uretra, una parte de la uretra va a quedar dentro de la pelvis del animal y otra parte de la uretra va a incorporarse en el pene. Por eso después vamos a describir dos partes al menos en la uretra del macho. Una parte que se llama pelviana, que sería este recorrido que tiene dentro de la pelvis, y otra parte denominada peneana. A ver que volvemos al... Se complica esto de entrar y salir a cada rato. Ahí está. Bueno, entonces, en el caso del macho, es bastante evidente entonces esta parte compartida, ¿no? De la uretra. Fíjense que acá, la uretra es el lugar por donde va a salir la orina, pero también es el lugar por donde va a salir el eyaculado, es decir, el semen. En el momento de la eyaculación, el semen también va a salir por la uretra. Por eso es un lugar compartido. Este conducto que estamos mencionando ahora, la uretra, tanto la parte pelviana como la parte incorporada en el pene, denominada peneana, es un conducto compartido, donde en un momento determinado va a permitir que salga la orina y en un momento determinado va a permitir que salga el semen, el eyaculado. ¿Sí? No salen juntos, porque eso sería un problema. ¿Sí? Sería un problema porque los espermatozoides, si entran en contacto con la orina, empiezan a morir de manera muy rápida porque tienen totalmente distinto pH, bueno, no está preparado el semen, digamos, el semen para compartirlo con la orina. Pero lo que quiero mostrar con esto, y es por eso que, como les decía al principio, el sistema urinario y el sistema reproductor o genital tienen cuestiones, digamos, comunes. Y acá está claro, es muy evidente cómo la uretra, este conducto que permite la salida de orina, también es un conducto que va a permitir, es el mismo conducto que va a permitir la salida del semen. Después cuando veamos el aparato reproductor, lo vamos a retomar de nuevo todo esto y dónde desembocan los conductos que transportan el semen. Acá tenemos, simplemente para mostrarlo, acá está el testículo, y el recorrido que hacen los espermatozoides es a partir, ¿no es cierto?, de los testículos, van a abandonar los testículos, van por unos conductos, pero van a terminar en el momento, ¿no es cierto?, de cuando está el estímulo para provocarse la eyaculación, van a terminar también en la uretra. En la uretra. Y la uretra va a permitir que ese eyaculado salga, ¿no es cierto?, desde el interior del aparato reproductor. Pero bueno, ya cuando veamos el aparato reproductor, ahí vamos a retomar algunas cuestiones. A lo que voy con esto es que simplemente prestemos atención en que la uretra, puntualmente en el macho, es un conducto compartido, ¿sí? Donde va a permitir salida de orina y en otros momentos también salida del eyaculado o el semen. Bien. Bueno, esto para empezar a ver un poquito el comienzo del aparato urinario. Después vamos a ver la topografía, dónde están ubicados puntualmente en cada especie. Es muy parecido, no cambia drásticamente, pero hay que tenerlo presente en la topografía de los riñones, porque después ustedes los van a tener que explorar,
en algunos casos se pueden palpar, sobre todo en los pequeños animales, desde afuera estoy diciendo. En otras especies se puede llegar también a tocar algún riñón, al menos alguna parte, mediante tacto rectal, por ejemplo en el caballo, en los bovinos, ¿sí? Que son las especies que podemos meter la mano en el recto. Bueno, pero hay que tener una idea, porque hoy en día también se evalúa todo esto mediante ecografía. Hoy se puede evaluar con ecografía prácticamente todo, ¿sí? Hay algunos órganos que no, pero gran parte de los aparatos y sistemas que estamos viendo se pueden evaluar mediante la ecografía. Entonces hay que tener en cuenta dónde está la topografía, dónde se ubican los órganos para poder evaluarlos, ¿no? No solamente desde el punto de vista clínico, de la práctica, sino que también para el diagnóstico por imágenes, para saber ubicarlo, por ejemplo, con una ecografía, una radiografía o lo que sea. Entonces, acá estamos viendo como modelo simplemente riñones de perro. Ya vamos a ver un poquito el aspecto que tiene cada especie, ¿sí? Que es un poquito variable también lo que ocurre con cada animal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que son órganos que no tienen una, digamos, de alguna manera una cavidad así como el corazón, no, son órganos macizos. Son órganos macizos, seguramente ustedes habrán visto en algún momento, habrán cortado a lo mejor riñones, a lo mejor de vaca, o habrán visto en una carnicería, que adentro, digamos, prácticamente hay algunos conductos chiquititos, pero no es un órgano hueco, ¿sí? No es un órgano, son órganos más bien macizos. ¿Por qué dice que son retroperitoneales? Vamos a cambiar el color del puntero, porque si no, no se ve. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que son retroperitoneales. Cuando vimos la cavidad abdominal, vimos que había una membrana interna, una serosa, que es el peritoneo, y ese peritoneo que va a servir para sujetar, para que los vasos sanguíneos lleguen a los órganos, que forman pliegues, mesos, ligamentos, bueno. En este caso, los riñones, al estar tan pegaditos en el techo de la cavidad abdominal, con alguna diferencia entre especies, ¿sí? Con alguna diferencia entre especies, no están absolutamente todos recubiertos los riñones, ¿sí? En su totalidad, por el peritoneo, sino que más bien la parte que está bien pegadita al techo de la cavidad, esa parte no está revestida con peritoneo, más allá que hay una pequeña variante entre las especies, ¿sí? Pero tenemos que tener más o menos el concepto de que una parte de los riñones no está recubierto por peritoneo. Esperen un cacho que este teléfono me está volviendo loco. Bueno, ya vamos a ver alguna imagen para mostrar esa cuestión de cómo el peritoneo no envuelve en su totalidad a los riñones. Están en el techo, bueno, eso no hay duda, más allá que hay algunos que están un poquito más colgando, sobre todo en los pequeños animales, también en los bovinos, bueno, ya vamos a ver esas particularidades. Esto también, como regla general, para todas las especies, más allá que hay una variante entre las especies, pero para tenerlo así como regla general, por eso dice características generales el título, estas glándulas, los riñones, están ubicados entre las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares. ¿Sí? Tenemos que repasar cuántas vértebras torácicas tiene cada especie, cuántas lumbares, pero más o menos en todas las especies ocurre algo similar. En todos los animales, dependiendo también del estado corporal, en algunos más, en algunos menos, hay como una especie de colchón de grasa alrededor de los riñones. Es bastante característico, por ejemplo, en los rumiantes, ¿sí? En los bovinos, en la cabra, en la oveja, el cerdo, aunque por ahí tiene poco, pero en general hay una grasa que envuelve también, hay como un colchón de grasa que está alrededor del riñón. Eso se llama cápsula adiposa. Cápsula adiposa. Bien, y el riñón derecho, también como regla general, en todas las especies está un poquito más adelante, más acraneal que el izquierdo.
¿sí? En el único animal donde están los dos prácticamente a la misma altura, que no está ni más craneal ni más caudal, es en los cerdos. Después el resto de los animales, sí, el derecho está un poquito más acraneal que el izquierdo. Eso también, como regla general. Bueno, acá estamos viendo esto también es un esquema de carnívoro, estamos viendo desde ventral los riñones, este es el riñón derecho, fíjense que está más adelante, y este es el riñón izquierdo, que está un poquito más atrás. Bueno, y esta imagen está buena porque nos permite observar, acá es una radiografía, ¿no? Una radiografía donde ustedes puedan entender cómo se puede hacer para llegar a observar órganos blandos en la radiografía. Las radiografías principalmente están diseñadas o se usan para poder observar, ¿no es cierto?, hueso, el aparato locomotor, ¿no es cierto? Pero también van a poder ustedes ver la forma que se puede llegar a estudiar algunos órganos blandos mediante estudios radiográficos. Y es básicamente lo que está mostrado acá. Esto es una radiografía donde el animal se le inyecta, ¿no es cierto?, un líquido, y eso permite que ese líquido se distribuye a través de todo el lecho vascular, a través de todo el sistema vascular sanguíneo, y permite, mediante, digamos, la radiografía, observar, en este caso se ve claramente el riñón, ahí se ve uno, acá se ve otra partecita del otro, no sé si lo alcanzan a ver, creo que sí, este sería el riñón derecho, ahí se ve el uréter, esperen que vamos a ponerle otro puntero, ahí está, no lo marqué. Ahí está. Ahí se ve riñón derecho, el uréter, fíjense el uréter ahí, voy a tratar de seguirlo. Miren el uréter, cómo se ve. Eso normalmente en una radiografía no se nota. ¿Sí? Solamente se va a notar si ustedes le inyectan al animal un medio de contraste. Eso ya van a estudiar cuáles son, para qué se utilizan. Bueno, hay un montón de cosas que todavía ustedes no van a poder entender muy bien por el momento, pero todo esto ya lo van a estudiar. Ahí se ve entonces el riñón izquierdo y el uréter izquierdo. ¿Ven? ¿Y hasta dónde llega? Fíjense hasta dónde llega, la vejiga. Eso que estamos observando acá es la vejiga. Bueno, fíjense que están bien cerca del techo de la cavidad. Bien cerca del techo de la cavidad abdominal. Por eso son sublumbares. Quiere decir que están por debajo, inmediatamente a ventral de las vértebras lumbares. Ahí se alcanzan a ver las últimas costillas, fíjense, hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. Bueno, fíjense la topografía, para eso pongo esta imagen, para que nos ubiquemos topográficamente dónde están los riñones. ¿Dónde están los riñones? Bueno, acá tenemos una imagen, esto está sacado del libro de Kenny, es el libro que ustedes lo están usando bastante. ¿Qué pasa con el aspecto de los riñones en las diferentes especies que estamos estudiando? Fíjense que acá hay una imagen de un riñón entero y acá estaría cortado, esto es de perro, un riñón entero y un riñón cortado de cerdo, lo mismo de pequeños rumiantes. Esto sería de bovino y acá el caballo. ¿Sí? Bueno, fíjense que el aspecto en grandes rasgos es bastante parecido, no cambia demasiado entre las distintas especies de interés veterinario. Podemos decir que todos, a excepción del bovino solamente, tienen la superficie lisa. ¿Sí? La superficie del riñón es bien lisa, en todas las especies pasa lo mismo. En la única especie donde el riñón claramente, los riñones claramente no tienen una superficie lisa es en el bovino.
En los pequeños rumiantes no. Fíjense que las ovejas, las cabras, tienen un riñón con superficie lisa. Lo mismo pasa en un perro, en un gato, en un caballo, en un cerdo. En el caso de los bovinos solamente, el riñón tiene una superficie lobulada. ¿Ven? Esos pedacitos que se ven, todos esos pedacitos, son lóbulos. Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo embrional. Tiene que ver con el desarrollo embrional. Ya vamos a ver cómo es la clasificación de los riñones de acuerdo a esto que estamos observando ahora. De acuerdo a lo que estamos observando ahora, se clasifican los riñones de una manera particular. A ver qué es lo que pasa acá, que hay alguien. El jueves vamos a tratar de estar un poquito más con el tema del horario, porque si no tengo que entrar y salir a cada rato y se hace medio complicado. Bien. Bueno, entonces, fíjense que en todas las especies se repiten más o menos lo mismo. Los riñones también tienen una forma aproximada, ¿no? Puede ser un poquito diferente en algunas especies, pero tiene una forma más o menos de poroto, ¿sí? Como una forma de poroto. Claramente se ve bien esa forma de poroto en los pequeños animales, en el perro, en el gato, también en los pequeños rumiantes. En el caso del equino, bueno, tenemos el riñón izquierdo principalmente, es el que tiene esa forma. El del cerdo un poquito más alargado, por eso no tiene tanta forma de poroto, pero son bastante parecidos en su aspecto externo, como también son similares, aunque no idénticos, en el aspecto interno, en la parte de adentro. Bueno, ¿qué es lo que se le describe? Ya vamos a ver un poquito toda la descripción de los riñones. Ahora solamente un poco la forma que tienen. Fíjense que en todas las especies van a aparecer las mismas partes, por ejemplo, una corteza, ¿ven? Corteza renal, que es todo lo que está más ubicado en la superficie. Corteza, internamente hay una médula. Internamente hay una médula. Entonces tenemos corteza y médula, y así se va a ir repitiendo en ambos riñones y en todas las especies de la misma forma. Bueno, también es algo que es muy clásico para todos los animales, es que hay en uno de los bordes del riñón, van a estar ubicados los vasos, los nervios que están entrando y saliendo también del riñón, como también este conducto que va a permitir la salida de la orina. Ese conducto es el uréter. Ya lo vimos cuando describimos cada una de las partecitas del aparato urinario. En todas las especies, fíjense que se repite lo mismo. Hay una arteria renal que entra al riñón, una vena que sale y el uréter que sale. Bueno, acá también le está faltando el tema de lo que son los vasos linfáticos, como también nervios, ¿sí? Hay nervios que están entrando a los riñones, están entrando nervios y también entrando y saliendo vasos linfáticos, que no están dibujados en este caso. Bueno, esto, fíjense, la clasificación. Esto está sacado también del libro de Koenig, una clasificación general de los riñones. Y acá aparecen algunos términos que después vamos a explicar un poquito, porque si no, no se entiende. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de los bovinos solamente, en el caso solamente de los bovinos, no los rumiantes, eso tenemos que tenerlo claro. En el caso de los bovinos, pero no de todos los rumiantes, los
riñones de estos animales tienen una superficie, como ya dijimos, lobulada. Este es el clásico riñón que ustedes van a ver seguramente en una carnicería. Se ven todos los surcos, ¿ven? Que tiene la superficie, ¿sí? Todos los surcos que hay en la superficie del riñón. Eso hace que la superficie tenga lóbulos, que se vean fácilmente los lóbulos de la superficie renal. Por eso, se me fue. Por eso es que estos animales tienen una superficie, ¿no es cierto?, con surcos y que el riñón sea todo lobulado. ¿Por qué se llaman multipiramidales? Estos términos, multipiramidales, unipiramidales, a ver si lo podemos mostrar con alguna imagen. Esto lo hacemos siempre en el pizarrón, cosa que no lo tengo ahora. Esto siempre lo dibujamos y estas cosas pasan porque al no estar en la clase presencial tenemos que buscar a ver alguna alternativa, a ver cómo lo podemos explicar. ¿Qué es lo que ocurre? El riñón, ¿sí?, al tener una corteza y una médula, vamos a ver si encuentro alguna imagen que sea representativa, esta podría ser acá tenemos. Fíjense lo que pasa, esto ya sabemos que es un órgano macizo, ¿sí? Es un órgano completamente macizo, donde adentro sí hay unos pequeños conductos, ya lo vamos a describir de qué se trata todo eso. Pero fíjense acá, vamos a tener, por un lado, corteza, que ya dijimos que es eso que está más cerquita de la superficie, y por otro lado, vamos a tener médula, que es esto que tiene un color distinto. Se alcanza a ver ahí que tiene una coloración diferente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Durante el desarrollo embrionario del riñón en todas las especies, hay como todos fragmentos, como todos pedacitos, ¿no es cierto?, del tejido renal. Entonces tenemos, fíjense lo que ocurre, vamos a tratar de dibujarlo. Pareciera como que acá hay uno, acá hay otro, no sé si se alcanza a ver bien, acá hay otro fragmento, este se ve claramente, este se ve bien, acá hay otro pedazo. Bueno, fíjense lo que pasa. Tenemos como varias porciones, acá, y esto es bien característico en el caso del bovino, que va a quedar con esa misma conformación que cuando se fue desarrollando. ¿Qué es una pirámide renal? Es, de alguna manera, cada uno de estos fragmentos que traté de dibujar acá, donde hay una parte de corteza y una parte de médula. Esto es una pirámide renal, donde la base de cada pirámide está orientada hacia la superficie. Y el vértice de cada pirámide está orientada hacia el centro del riñón. Esto es una pirámide renal. Esta es otra pirámide. Esta que tenemos acá, otra pirámide más. Cada una de las pirámides, así es como se llaman, tiene corteza y médula. Corteza y médula. Corteza y médula. Cada una de las pirámides tiene eso. En el caso puntual del bovino, esa conformación, así, queda durante toda su vida, durante el desarrollo embrionario, pero además queda de esa manera posterior al nacimiento y durante toda su vida. Es decir, se ven cada una de las pirámides de forma independiente. Por eso es que en la superficie del riñón, acá lo vemos, en la superficie del riñón, vemos pirámides independientes. ¿Ven? Esto que estamos observando, en definitiva, que dice lóbulo, bueno, es porque las pirámides que se formaron durante el desarrollo embrionario quedaron como separadas entre sí.
por surcos. Ahí se ve bien clarito cómo hay surcos que separan cada una de estas pirámides independientes. Pero eso no ocurre en todas las especies iguales. ¿Por qué? Porque en algunos casos, partes de esas pirámides se fusionan, es decir, se unen. Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de contrario, acá, los unipiramidales. ¿Cuáles son los que tienen riñones unipiramidales? Bueno, son los pequeños, los carnívoros, los pequeños animales, perro, gato, el caballo también, y además los rumiantes menores, es decir, la cabra y la oveja. Es decir, que esto, a ver, ahí está, esto que está acá se termina unificando. Fíjense lo que pasa, acá tenemos el riñón de una cabra. Se puede observar una corteza y una médula porque tienen distinto color, ¿ven? Todo esto es corteza y todo esto es médula. Pero ¿por qué no se ve bien la separación de cada una de estas pirámides? Porque esas pirámides se han fusionado, ¿sí? Se fusionó esta con la otra, con la otra, con la otra, se fueron pegando, cada una de estas pirámides se fusionaron. Entonces, al quedar fusionadas, este tipo de riñón se transforma en lo que sería un riñón unipiramidal. ¿Se entiende la diferencia entre multipiramidal y unipiramidal? Multipiramidal quiere decir que las pirámides quedaron de alguna manera separadas o independientes. Y unipiramidal, como pasa en la mayoría de las especies, es porque las pirámides se pegaron, se pegó toda la corteza y se pegó la médula. Por eso queda como una cosa homogénea. Esa es la diferencia de esta clasificación. Multipiramidales, con superficie lobulada, que se ve claramente, los bovinos. Los que son multipiramidales, pero la superficie es lisa, y ahí quedó como una cosa intermedia, son los cerdos. ¿Por qué son multipiramidales, pero con superficie lisa? Porque una parte se fusionó y otra parte no. No sé si tengo un riñón de cerdo para mostrar, a ver. A ver, creo que no tengo riñón de cerdo. A ver acá. No, sí, el que dice, sí, pero no se ve claramente. O sea, estos son preparados anatómicos que realmente no se ven muy bien. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué es un multipiramidal parecido al bovino, pero la superficie es lisa? Y ahí se hace distinto el bovino. El bovino tiene la superficie lobulada. El cerdo no. Es multipiramidal, pero con superficie lisa. ¿Por qué? Porque la médula, recordemos que en todas las especies tenemos corteza y médula, ¿sí? Cada fragmento forma una pirámide. ¿Qué es lo que pasa con el cerdo? El cerdo tenemos que la superficie, digamos, la corteza, está unida formando una sola capa continua, pero la médula se nota más o menos fragmentada, más o menos separada. Por eso es que esta especie, el cerdo, que es una cosa medio rara, tiene características similares al bovino, pero a su vez también tiene características similares al resto de los animales, ¿sí? A todos los otros. Es un riñón multipiramidal porque tiene los fragmentos de médula medianamente separados, pero la corteza está toda unida. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Me explico o hay alguna duda respecto a eso? Porque esto es la manera en que se clasifican los riñones. Si esto lo hubiésemos visto en la clase presencial, uno lo abre el riñón, lo ve, no genera ningún tipo, creo, de complicación. Pero en el caso de
de tratar de explicarlos ahora, y ni siquiera teniendo un pizarrón, por ahí se puede hacer medio confuso. Cada pedacito que tiene, ¿no es cierto?, de cómo está organizado el riñón, se llaman pirámides. ¿Qué son las pirámides? Son fragmentos de corteza y de médula que están asociadas, que acá se alcanzan a ver, y ya lo vimos en el otro dibujo, ¿no? Cómo se ven, por ejemplo, acá. Miren acá. Esto es un riñón prácticamente como ustedes lo van a ver en una carnicería, o este. Miren acá. Corteza y médula. Corteza y médula. ¿Ven que hay como todos pedacitos? Bueno, acá se ve claramente. Corteza y médula. ¿Ven que tiene una forma? Son como fragmentos, fragmentos de tejido renal, donde la parte superficial es la corteza y la parte interna es médula. Entonces, cada una de esas partes se llaman pirámides. Si las pirámides quedan bien separadas entre sí, por surcos bien marcados, como pasa en el bovino, bueno, la superficie va a ser lobulada, van a haber lóbulos. Es multipiramidal con superficie surcada o superficie lobulada. Si parte de estas pirámides están fusionadas, como pasa en el cerdo, bueno, vamos a tener multipiramidal, pero la superficie puede ser lisa. Y si está todo fusionado, tanto corteza como médula, el riñón se va a transformar en un riñón unipiramidal. ¿Sí? Unipiramidal, que es la mayoría de los animales. Si ustedes ven este cuadro que yo les mostré al principio, fíjense que prácticamente todas las especies tienen este tipo de riñones. ¿Sí? Tienen este tipo de riñón. Es decir, esto es lo que ocurre durante el desarrollo embrionario. Todas las especies van a pasar por este periodo de riñones lobulados. En el caso del bovino, eso se mantiene de esa forma, ¿sí?, a lo largo de toda su vida. En el caso de las otras especies, va cambiando, durante el desarrollo embrionario, va cambiando esa conformación, y bueno, y se va transformando finalmente en estas categorías distintas. Esto, fíjense, lo puse de manera comparativa, nosotros no estudiamos los mamíferos marinos, pero fíjense qué particularidad, ¿no? Creo que era de un delfín esto, cómo tiene los riñones, esto de color oscuro, son los riñones de un delfín. Y fíjense cómo es bastante parecido a esto, que no tiene nada que ver, ¿no?, al bovino, pero es un riñón bien lobulado, bien lobulado. No tengo idea cómo será por dentro, un riñón de un mamífero marino, pero bueno, supuestamente estos son adaptaciones también al hábito donde está el animal, ¿no es cierto? Está sumergido en el agua, con el agua salada y demás, y bueno, y tendrá seguramente algunas funciones particulares, pero esto en definitiva, que el riñón sea lobulado, que no sea lobulado, que sea multipiramidal, unipiramidal, bueno, eso no es que va a hacer variar el funcionamiento, es simplemente un cambio, digamos, de conformación, una clasificación que tienen los riñones de acuerdo a la conformación. Esa es un poco la idea de esta clasificación. Los que tienen superficie lobulada van a ser solamente los bovinos, y cada uno de esos lóbulos se corresponde a una pirámide renal, independiente. Es decir, si ustedes después cuentan cuántos lóbulos hay en un riñón de un bovino, bueno, cada uno de esos lóbulos es una pirámide renal. La superficie después se puede fusionar, como pasa en los cerdos, aunque internamente esté separado, y en el resto de los animales está todo fusionado. La corteza completamente fusionada y la médula completamente fusionada. De ahí la última clasificación. Unipiramidales con superficie lisa. Bueno, ¿se entiende eso o lo repetimos, lo explicamos de nuevo? No sé. No, Quiero detenerme un ratito, así preguntan si es que hay alguno que está atento o sigo, no sé.
Creo que se entendió. ¿Creo o no? Porque ese creo, no sé. No, yo entendí, no sé los chicos. No, Ah, no. bueno. Bueno, Sí, se entiende, profe. ok. Sí, se entiende, profe. Bien, bien. Bueno, eso es parte de la clasificación que está en prácticamente todos los libros. A lo que voy es que esto no es que va a hacer variar el funcionamiento, ¿sí? No va a hacer variar el funcionamiento del riñón como tal, y el filtrado, y la captación de sales y demás. Simplemente son variantes morfológicas que, bueno, que hay que entender por qué se clasifican de esa manera. Lo importante es que tengan en cuenta es que el riñón está organizado en pirámides, ¿sí? Ese aspecto que tiene, pirámides renales, como lo están viendo acá, y esas pirámides son simplemente fragmentos de tejido renal donde una parte es corteza y otra parte es médula. Si esos fragmentos están separados, bueno, se llamará multipiramidal. Si esos fragmentos están fusionados, son unipiramidales, y si están medianamente separados, o como quieran llamarlo, medianamente fusionados, como pasa en el cerdo, pueden ser multipiramidales, pero externamente, cuando uno lo ve, es liso. Si uno agarra un riñón de un cerdo, es liso. Ahora, si yo lo corto y lo miro por dentro, se puede distinguir cada una de las pirámides de manera independiente. Eso es lo que tiene que tener claro. El que no hay duda que es bien multipiramidal y que tiene la superficie bien lobulada, bien marcada en fragmentos o en segmentos, es el bovino, ¿sí? Es el bovino. Y el resto de los animales, bueno, es bien lisita la superficie, y además internamente, como vemos en una cabra, en un perro, en un caballo, en un gato, si uno lo corta internamente no se nota dónde está muy bien la separación de cada una de las pirámides renales. Bueno, eso es la intención. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, cómo se lo describe el riñón. Ya sabemos que es un órgano macizo, ya sabemos cómo se clasifica, y además vamos a tener distintas caras, bordes y extremidades, como estamos viendo acá. Bueno, las caras, como son más bien algo aplanados, no son bien chatos, pero hay una superficie o cara que mira hacia el techo de la cavidad abdominal, que eso es la cara dorsal, que esa es puntualmente la cara que tiene poco revestimiento de peritoneo. Después tenemos una cara opuesta o una superficie opuesta, que es la superficie ventral, que esa sí está más bien recubierta por peritoneo. Y en el caso de los rumiantes, ¿sí? Y sobre todo lo que es el riñón del lado izquierdo, vamos a tener, además de la cara dorsal y de la cara ventral, se le agrega una cara ruminal. Y ustedes ya estudiaron el rumen, que es un compartimento muy voluminoso que forma parte del estómago de estos animales, ¿sí? Bueno, justamente el riñón izquierdo va a estar desplazado principalmente por el tamaño del rumen, y esa cara que contacta con el rumen del riñón izquierdo se llama cara ruminal, porque está en estrecho contacto. Bueno, eso les va a permitir a ustedes distinguir, por ejemplo, entre el riñón derecho y el riñón izquierdo de un bovino. Más allá que los dos tienen la superficie lobulada, que es bien característico, van a poder distinguir que el riñón izquierdo tiene una forma como más prismática, digamos, tiene como una cara adicional, tiene como tres caras, y el riñón derecho no, el riñón derecho es como más aplanado. Eso lo van a poder encontrar sin dificultad hasta en una carnicería. Si ustedes van a una carnicería, van a ver que el riñón derecho tiene dos caras, ¿sí? Más plano, y el riñón izquierdo
tiene como otra forma. Bueno, porque tiene una cara adicional, que es casualmente la cara ruminal. Bueno, después tenemos bordes, un borde lateral, un borde medial. En el borde medial, con alguna diferencia entre especies, es donde vamos a encontrar esto. ¿Qué es el hilio? El hilio es el lugar, esto no lo van a, o sea, es una palabra que lo vamos a ir describiendo en montones de órganos. El hilio no es una cosa exclusiva del riñón. El hilio es el lugar por donde ingresan los vasos, los nervios, tanto sanguíneos, digamos, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, como también nervios, y el lugar por donde sale el conducto este, que es el uréter. Bueno, justamente ese lugar se llama hilio. El hilio renal es donde entran y salen todas las estructuras que van a permitir el funcionamiento del riñón, lógicamente los vasos sanguíneos, también la salida del uréter y los nervios. Bueno, todo ese paquete de estructuras, ese paquete de elementos anatómicos que ingresan y salen, se llama pedículo renal. Y el lugar por donde ingresan se llama hilio. No es lo mismo hablar de hilio que hablar de pedículo. Hilio es el lugar por donde entran y salen las estructuras. Y pedículo son las estructuras que entran y salen. No sé si me explico la diferencia entre una cosa y la otra. Eso también lo vamos a encontrar en los ovarios, en el testículo, bueno, en un montón, en el hígado. En el hígado también se puede hablar de hilio, el lugar por donde entran y salen las estructuras. Bueno, eso es, lo vamos a encontrar principalmente en la cara medial del riñón. En la cara medial, más allá que en algunas especies puede estar algo desplazado hacia dorsal, bueno. Pero en general, en la cara medial del riñón es donde vamos a encontrar este paquete de estructuras denominado pedículo renal, y el lugar por donde entran se llama puntualmente hilio. Bueno, al ser un órgano más o menos ovalado, vamos a hablar también de un polo o de una extremidad craneal y una extremidad caudal. Es esta parte curvada, una parte mira hacia adelante, otra parte mira hacia atrás. Bueno, son las extremidades, eso también lo vamos a ver en los ovarios. Fíjense, acá tenemos la extremidad craneal y esta es la extremidad caudal. ¿Sí? Estos son riñones de cerdo, ¿ven? Son, bueno, pareciera como que son medios aplanados, son bastante chatitos los riñones del cerdo. Ahí está el hilio es el lugar por donde entran, digamos, ahí sería el lugar en el borde medial del riñón, y ahí justamente está la salida del uréter. Le han sacado todo lo otro, ¿no? Le han sacado arteria, venas, linfáticos, nervios, bueno. Estamos viendo los riñones del cerdo desde abajo. El riñón de un lado, el riñón del otro, las extremidades, el borde lateral, el borde medial, el hilio, ven que esa muesca que tiene el riñón ahí por donde entran y salen las estructuras. ¿Sí? Ahí tenemos la superficie del riñón de una cabra. Esto es un riñón de oveja, de cabra. Fíjense que no tiene lóbulos, la superficie bien lisa, un riñón unipiramidal de superficie lisa. Y ahí está marcadito el hilio renal, el lugar donde van a entrar y salir las estructuras. Y este es el clásico riñón de una vaca, ¿sí? Donde están todos los lóbulos, donde también tiene un hilio, ¿ven? Un lugar por donde ingresan y salen las estructuras, ahí están la arteria y la vena renal, y ahí está el uréter, ¿sí? Que sale del riñón. El uréter sale, la arteria entra, la vena sale, bueno. Y eso son las características descriptivas de cada una de las especies. Bueno, esto lo van a ver con más detalle, no vamos a profundizar demasiado en esto, porque lo van a ver más en histología.
¿sí? Cuando lo vean al microscopio, ustedes van a estudiar el riñón bajo el microscopio, van a ver tejido renal, lo van a observar y van a poder distinguir cada una de las partecitas que son fundamentales para el funcionamiento, ¿sí? Para el funcionamiento, porque esto lo que pasa dentro del riñón es básicamente un filtrado, un ultrafiltrado, realmente muy delicado, del plasma, es decir, entra la sangre por la arteria renal, ahí adentro se ramifica de una manera muy compleja, hasta llegar a unas estructuras muy, muy chiquititas, unos ovillos de capilares, digamos, de vasos sanguíneos muy chiquititos, entonces se filtra el plasma, pasa el plasma, ¿no es cierto?, por esos capilares, y el riñón después empieza a absorber lo que es necesario, a captar todo lo que tiene que quedar en el cuerpo, y además deja pasar, ¿no es cierto?, por ese ultrafiltrado tan delicado que hace, deja pasar sustancias nocivas, también el exceso de agua, deja pasar también iones que no son necesarios, es decir, minerales que están sobrando. Bueno, eso ustedes después lo van a estudiar de manera muy puntual en fisiología, y en histología van a ver cada una de estas partecitas que digamos, desde el punto de vista macroscópico, prácticamente no se pueden ver, ¿no? Por eso les digo que el año que viene en histología, al microscopio, ahí sí van a poder discriminar cada una de las partecitas que están dentro del riñón. Acá dice la conformación interna, cómo es la estructura por dentro del riñón. Esto es un riñón de perro, ¿sí? Un riñón de perro, acá se ve nuevamente el color distintivo que hay entre la corteza, entre la médula, ¿ven? Bueno, en la corteza renal, ¿sí?, que sería toda esta parte más superficial, ahí hay unas estructuras que son realmente muy chiquititas, que no se alcanzan a ver prácticamente de forma macroscópica, si yo les corto un riñón y casi que no lo van a ver a simple vista, pero justamente en la corteza renal de todas las especies, inclusive en la corteza renal de los riñones nuestros, existen ahí diseminados millones de corpúsculos renales. ¿Qué son los corpúsculos renales? Bueno, eso lo van a ver bien en histología. Son glomérulos, es decir, ovillos de capilares, son vasitos sanguíneos realmente muy chiquititos, son capilares sanguíneos, que van a estar, a ver si les muestro una imagen histológica, ahí está. Esto sería, eso que ustedes ven ahí, esto, muy chiquitito, esto tiene un tamaño microscópico. Son corpúsculos renales, eso que le estoy marcando ahí. Justamente eso es un capilar, un vasito sanguíneo muy chiquitito, acá se ve mejor, porque está asociado a esto. Ahí está. Esa pelotita que está ahí es un ovillo de capilares, vasitos sanguíneos muy, 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 muy chiquititos, extremadamente chiquititos, y a su vez, esto que está pintado de color azul acá, o celeste, es como un pequeño embudo que va a permitir que todo lo que se filtra sea captado por ese pequeño embudo ahí adentro, y va a empezar a pasar por todo un conjunto de conductos también, prácticamente todos microscópicos. A veces se puede llegar a ver algunos de los conductos más grandes, estos que están acá pintados de color más clarito, de color medio amarillento, bueno, eso se pueden llegar a ver desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Si uno lo corta, el riñón, se pueden ver algunas líneas paralelas entre sí, pero realmente lo que se puede apreciar desde el punto de vista macroscópico es muy poquito. Entonces, la sangre que va a ingresar a los riñones, que va a entrar por las arterias, por la arteria renal, acá lo voy a tratar de marcar, entra la sangre, digamos, por esta arteria se empieza a ramificar
se ramifica esa arteria renal hasta finalmente formar, fíjense entonces, esos pequeños ovillos, ¿sí? Son unos manojos de capilares muy chiquititos, entonces la sangre ingresa ahí y debido a las características que tienen esos capilares ahí, se empieza a filtrar el plasma, que es parte de la sangre, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos no pasan por ahí, sino que los glóbulos rojos no pueden atravesar esos capilares. Entonces se empieza a filtrar la sangre y el plasma, quiero decir, se filtra y a partir de ahí empieza como a pasar por todo este conducto, por toda esta serie de conductos, y a esto lo que permite hacer es absorber, ir absorbiendo lo que tiene que quedar en el cuerpo, retenido, por ejemplo, una cierta cantidad de agua, minerales y demás, y todo lo que sobra, lo que excede, lo que no hace falta, igual que los desechos tóxicos, se van a ir, ¿no es cierto?, eliminando. Acá tenemos un esquema sacado realmente, sacado de internet, y que permite comprender un poquito, así, aunque sea muy inocentemente, podemos decir. Fíjense, acá estaría la sangre, cómo llega hasta ese lugar, hasta estos pequeños vasos sanguíneos que forman, ¿no es cierto?, lo que se denominan glomérulos. Los glomérulos son los ovillos de capilares. Esto es un glomérulo, y la cápsula esa que está ahí, ese embudito, todo eso forma un corpúsculo renal. Bueno, acá está dibujado de manera muy inocente, pero permite entender cómo es que de manera simple funcionan estos riñones. Entonces pasa la sangre, llega hasta esos ovillos de capilares, los glóbulos rojos siguen su recorrido, las proteínas siguen su recorrido, pero después pasan un montón de, lógicamente pasa agua, pasan iones, pasan un montón de sustancias, y empieza todo un recorrido dentro del tejido renal de conductos. Son todos estos conductos que están dibujados acá. Todos estos conductos que ya van a aprender el nombre de cómo se llaman, cómo van, cómo vuelven. Bueno, un sistema de conductos microscópicos que está también diseminado en todo el riñón. Todo el riñón está plagado de estos conductos, y dentro de esos conductos lo que ocurre básicamente es esto. Es decir, hay reabsorción, hay secreción, hay eliminación. Bueno, por eso es que está este esquema donde ahí se ve que hay partes que se sacan, que se absorben, hay partes que se desechan, hay partes que se eliminan. Bueno, eso ya lo van a estudiar ustedes en el año que viene en histología, para entender bien cómo es toda esta arquitectura interna, y además le van a agregar toda la parte fisiológica, que es la parte más importante del riñón, cómo funcionan estos riñones. Pero bueno, de manera muy simplificada, la sangre, el plasma se va filtrando, y ese ultrafiltrado va pasando por esta enorme cantidad de conductos que están dentro del riñón, y ahí dentro de esos conductos, las células de los conductos, que cada una tiene, estos conductos tienen nombres particulares, se van absorbiendo cosas, se van desechando otras, se van eliminando, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que trata de ejemplificar un poco el esquema también sacado del libro de Kenny. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos acá, fíjense la forma que tiene esto, no me va a salir muy bien, pero bueno, vamos a tratar. Esto sería una pirámide renal. Nuevamente con esa forma piramidal, donde ahí tenemos una parte de corteza y otra parte de médula. Entonces en la corteza es donde van a estar justamente los corpúsculos. Los corpúsculos renales son los ovillos de capilares y esta estructura en forma de copa que va a captar lo que se va a filtrar. Se va a filtrar. Entonces, bueno, acá tenemos corteza y acá
médula. Fíjense que estos conductos van haciéndose cada vez más grandes hasta que finalmente aparecen estos conductos un poquito de mayor calibre, que son casi que los únicos que se pueden llegar a ver en un preparado anatómico. Esos conductos se llaman conductos colectores. Ahí ya pasó todo este conjunto de conductos, ya pasaron, digamos, todo ese filtrado, ya se absorbieron las cosas necesarias, se eliminaron los desechos y demás. Entonces, ya acá en el vértice, ¿no es cierto?, de cada pirámide, van a empezar a salir, ¿no es cierto?, lo que sería ya casi la orina. La orina con todo lo que está sobrando, con todo lo que es desecho, con exceso del agua, con sustancias tóxicas. Bueno, todo eso va a empezar a salir justamente por los conductos colectores, que son los conductos de mayor calibre y que son casi que los únicos que se pueden llegar a ver en un preparado anatómico. Lo otro cuesta bastante porque es muy chiquitito, todo realmente es muy, muy chiquitito. El año que viene, cuando lo estudien al microscopio, ahí sí lo van a poder ver. Bueno, esto que aparece acá, a ver, esperen si me falta algo. Bueno, sí, esto lo explicamos recién. ¿Qué es lo que ocurre? En el vértice, acá, en la punta de cada pirámide, la base estaría acá arriba, en la superficie. En el vértice de cada pirámide van a desembocar entonces los conductos colectores, y esos conductos que desembocan ahí van a formar en definitiva lo que se llama papila renal. Toqué sin querer, quiero marcar pero no me deja, ahí está. ¿Ven? En el vértice de cada pirámide, ¿sí?, en el vértice, la puntita, es donde desembocan cada uno de estos conductos colectores. Esos conductos que están acá desembocan, ¿no es cierto?, a partir de perforaciones, hay unos orificios. Bueno, eso es lo que se denomina papila renal. Es el vértice de cada pirámide. El vértice tenemos que pensarlo como si fuese la punta de la pirámide. La base está en la superficie del riñón y el vértice está en la profundidad. Bueno, ese vértice es donde desembocan los conductos colectores, y ahí es lo que vamos a encontrar la papila renal, en ese lugar. Esta sería la única cavidad que tiene el riñón, ¿sí? No es una cavidad realmente muy profunda, pero fíjense que acá está todo inundado, todo esto blanco que se ve ahí es porque hay una enorme cantidad de grasa también en esa zona. Se ve claramente en este riñón más fresco, ¿sí?, en ese riñón se ve la cavidad que hay ahí en el centro del riñón. Esa cavidad está ocupada, en realidad, no es una cavidad vacía. Se llama seno renal. Ese seno renal, que está presente en todas las especies, es una cavidad que está ocupada, además de haber grasa, está ocupada principalmente por el comienzo de las vías urinarias. Es lo que va a permitir captar todo lo que se va filtrando, ¿sí? Recuerden ustedes que se va filtrando el plasma, se van absorbiendo cosas, se van eliminando otras, y finalmente todo eso va a salir desde el vértice de cada pirámide, desde la punta de cada pirámide, es donde desembocan esos conductos colectores, para que a partir de ahí empiecen las vías urinarias. Cada especie va a tener alguna particularidad de esas vías urinarias. El comienzo de las vías urinarias está justamente ocupando gran parte del seno renal. El seno renal es eso, es la cavidad ocupada por el comienzo de las vías urinarias. También hay nervios, hay vasos linfáticos, como también hay vasos sanguíneos.
A ver si se ve en alguna otra imagen. No, están todas mías parecidas. Si yo le quito todo esto, que eso generalmente se hace cuando uno compra un riñón, cuando quiere, digamos, cocinar un riñón, le saca generalmente todo esto que está en el centro, o tratamos de sacar. Bueno, esa cavidad que está ocupada por todo esto es el seno renal. Si yo le quito la grasa, le quito los vasos sanguíneos, le quito el comienzo de las vías urinarias, va a quedar un hueco. Bueno, ese hueco es el seno renal. Acá fíjense en el esquema de un bovino, todos son preparados de bovino. Acá tenemos el comienzo de las vías urinarias en un bovino, en una vaca. Fíjense lo que pasa. Cada uno de estos ya sabemos que se llaman lóbulos. Son pirámides independientes donde están la superficie bien surcada. Cada uno de ellos son lóbulos renales, ¿sí? Se ven bien. Fíjense que cada uno de estos lóbulos o pirámides están, ¿no es cierto?, desembocando en estas estructuras que estoy marcando ahora. Cada una de esas estructuras donde apunta, ¿no es cierto?, el vértice de cada pirámide, esas copitas, son como pequeñas copas, son el comienzo de las vías urinarias de un bovino. ¿Cómo se llaman esas copitas, esas estructuras en forma de copa? Cálices. ¿Ven? Ahí aparece una, está marcada una sola. Ahí tenemos otra, ahí hay otra, otra. Cada uno de las pirámides renales o de estos lóbulos renales va a desembocar en un cáliz renal. Ese es el comienzo de las vías urinarias de un bovino. Fíjense acá en esto, que estos son moldes de plástico, en definitiva. Nosotros en la cátedra tenemos varios preparados así, que lamentablemente no se los podemos mostrar, pero acá tenemos el molde de lo que serían las vías de excreción de orina de cada especie. Esto es de bovino, el mismo esquema que les mostré recién. Ahí tenemos cada una de estas pirámides o lóbulos renales y fíjense la forma que tienen cada una de estas pequeñas copitas que van a permitir que vaya pasando entonces lo que se va filtrando. La orina va a finalmente caer de alguna manera en cada una de estas copitas denominadas cálices. Son estas estructuras, ¿ven? Ahí hay una, miren esa, la forma que tiene, esta está buenísima porque se ve muy bien la forma de copa que tienen, ¿ven? Ahí hay otra. Bueno, ese es el comienzo de las vías urinarias de un bovino. Entonces, cada una de estas pirámides, donde el vértice, que se llama papila renal, el vértice de cada pirámide, va a desembocar, va a quedar encajada en esto, en estas copitas. Esas copas son los cálices menores. Fíjense que hay muchas de estas, porque cada una de esas copas, o cálices menores, van a coincidir con los lóbulos o pirámides renales, es decir, es la misma cantidad de cálices que de lóbulos. Si ustedes cuentan la superficie de un riñón de un bovino, 20 de estos lóbulos, adentro van a encontrar 20 cálices menores. Son cada una de estas copas que van a recibir el vértice de cada pirámide renal. ¿Sí? Cada una de las pirámides, el vértice va a quedar encajado en esa copa denominado cáliz menor. Ahí es donde empieza, digamos, a donde va a caer el filtrado de orina.
¿Qué es lo que ocurre? Estas cálices menores, esos cálices menores se van a juntar entre sí, se van a unir esta, con esta de acá, con esta de acá. ¿Ven cómo están acá dibujados? Bueno, lo que pasa es que es tridimensional, como este arbolito que estamos viendo ahí, pero cada una de esas cálices menores se van a juntar para formar cálices mayores, que acá hay uno y acá está el otro. Son dos cálices mayores y numerosos cálices menores. Los menores coinciden con la cantidad de lóbulos. Si hay 20 lóbulos, hay 20 cálices. Y adentro, los cálices menores se juntan para formar los cálices mayores. ¿Sí? Después los cálices mayores también se juntan entre sí y forman el uréter, que el uréter es el que sale del riñón. Hay algo que tiene que quedar bien claro y que lo tiene exclusivamente también el bovino, ¿sí? No los rumiantes en general. Los bovinos, además de tener la superficie lobulada del riñón, como ya vimos, es la única especie que justamente no tiene pelvis renal. Ya vamos a ver qué es la pelvis renal. Es el comienzo dilatado acá en el resto de las especies, en esta zona, antes de que empiece el uréter, antes del comienzo del uréter, en el resto de las especies hay una dilatación, que sería, por ejemplo, en el caballo sería esto, que estoy marcando ahí. Esto es de caballo. ¿Cómo se denomina eso dilatado? Pelvis renal. Hay muchos nombres parecidos, ¿no? Tiene muchas partecitas el riñón. Bueno, la pelvis renal es el comienzo dilatado del uréter. La única especie que no tiene pelvis renal es la vaca, ¿sí? El cerdo tiene pelvis, el caballo tiene pelvis renal, el perro tiene pelvis renal, el gato tiene pelvis renal, la oveja tiene pelvis renal y la cabra tiene pelvis renal. Lo único que no tiene es la vaca, ¿sí? El bovino. El bovino, entonces, tiene lobulado el riñón y además carece de pelvis renal. Es como un conducto que no tiene ninguna dilatación. ¿Ven? Ahí se nota claramente cómo el uréter comienza directamente desde los cálices mayores, ¿sí? Desde los cálices mayores. Bueno, vamos a borrar acá porque quedó mucho colorinche. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, esto es un molde, son todos moldes en definitiva, de las vías de excreción de orina en un bovino y esto sería en un caballo. Fíjense que es distinto. En el caso del bovino tenemos los cálices menores, cálices mayores, no hay pelvis renal y el uréter. ¿Sí? Esto es porque se digiere, digamos, de alguna manera, se le inyecta un plástico, entonces después lo pongo a macerar al riñón, que se digiera todo el tejido y me queda el molde de plástico de lo que sería las vías de excreción. Lo mismo en el caso del caballo. Fíjense que acá está hecho un molde de plástico de lo que está dentro del riñón de un caballo. Esto es un riñón, puntualmente el riñón derecho, ahí está el uréter. ¿Sí? Si yo le meto un plástico ahí adentro, un plástico líquido, y después pongo a macerar el tejido, me va a quedar internamente el molde de lo que sería el sistema de conducción o el sistema, la vía de excreción de orina. El riñón del caballo tiene una forma del riñón derecho, como si fuese un corazón, ¿ven? Esa forma que tiene, parece como un corazón de las cartas del póker. Esa es la forma que tiene el riñón derecho de un caballo. Bueno, fíjense que adentro no es exactamente igual que en un bovino, ¿sí?
tenemos una pelvis renal, que es esto que está dilatado, ahí está marcadito, la pelvis renal, el uréter, ¿sí? El uréter está en todas las especies, pero fíjense que es esto que está sobresaliendo para un lado y para el otro. Por eso lo remarqué, traté de hacer la silueta del riñón, ven la forma, traté de hacer la silueta del riñón para poder mostrar esto. Esperen un cachito. Bueno, fíjense que esto que sobresale hacia un lado y hacia el otro son como proyecciones de la pelvis renal. Esto es la pelvis, y tenemos una prolongación para un lado y una prolongación para el otro. ¿Cómo se llaman esas prolongaciones? Se llaman recesos pélvicos, así se denominan. ¿Sí? Son como prolongaciones desde la pelvis renal, salen para un lado y para el otro. Esas proyecciones se llaman recesos pélvicos. Y fíjense cómo se ve en este preparado anatómico, cómo se ve esos pelitos, no sé si se alcanzan a ver, yo lo veo, pero se alcanzan a ver esos pelitos, ven ahí que hay uno, otro, miren acá en la punta, cómo se ven todos esos pelitos. Bueno, ¿qué son esos? Son las terminaciones de los conductos colectores, esos conductos que habíamos mostrado acá, estos conductos grandes, que terminan justamente en ese lugar. Bueno, el plástico se ha metido, ¿ven? Miren ahí cómo se ven, como todos flecos. Bueno, esos son las terminaciones de los conductos colectores que se han metido, el plástico se ha metido ahí adentro de esas prolongaciones. Lo importante de esto, más allá de ese detalle que acabo de mencionar, es que el caballo tiene pelvis renal y tiene estas prolongaciones para un lado y para el otro, que estarían, si lo pudiésemos dibujar acá, tendríamos una cosa así: prolongación, prolongación, acá estaría la pelvis en esta parte central, y a partir de ahí el uréter. La pelvis en el centro, una prolongación para un lado, un receso pélvico para un lado, otro receso pélvico para el otro. Bueno, acá también, a pesar de que no se vea, por el tipo de foto, no se ve, pero acá también terminan conductos colectores, ¿sí? Acá también terminan un montón de conductos colectores. Es más, hay como una pequeña cresta que queda encajada justamente en el centro de la pelvis renal. Esto sería tan fácil si lo pudiéramos mostrar en un preparado anatómico, en una clase presencial. Realmente no tiene muchos secretos todo esto, pero acá en la virtualidad se hace medio difícil, porque no lo estamos viendo. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una pelvis renal, a partir del cual surge el uréter, y los recesos pélvicos o recesos terminales también se pueden llamar. Son prolongaciones hacia los costados de la pelvis renal. Fíjense lo que pasa en un carnívoro. Estos también son preparados anatómicos, son fotos sacadas del libro de Kenning. Nos vamos a enfocar primero en esto, porque en esta se hace medio difícil, porque hay todos vasos sanguíneos. Todo esto que ustedes están viendo acá son el molde vascular, es decir, se le ha inyectado esa resina, ese plástico líquido, a través de una arteria. Ahí se ve la arteria, ¿ven? Eso que está ahí es la arteria renal. Todo esto son vasos sanguíneos, y ahí se ve de color amarillo, para distinguirlo, que es lo mismo que esto, nada más que de color blanco, las vías de excreción de orina en un carnívoro. Bueno, nos enfoquemos primero en esto, en esta estructura acá, que de alguna manera es similar, aunque no exactamente igual, es similar a lo que pasa en el caballo.
¿Qué es lo que estamos viendo acá? Este arbolito tan particular. Bueno, el uréter, ¿sí? El uréter, esto que está acá, también tiene un aspecto muy particular, es la pelvis renal. Tiene una pelvis renal el perro, el gato, pero se complica un poquito porque esa pelvis renal tiene prolongaciones, pero no tiene prolongaciones más bien para los costados como en el caballo, sino que tiene prolongaciones para arriba, hacia dorsal, ¿ven? Todo esto son prolongaciones de la pelvis renal que se van para arriba y algunas también se van para abajo, se van para ventral. Bueno, eso es lo que genera este sistema, digamos, o estas vías de excreción de orina tan raras que tiene, ¿no es cierto?, el carnívoro. También se denominan recesos pélvicos o recesos terminales. Son prolongaciones de la pelvis, ven acá se ve de color amarillo, cómo se va para arriba y algunas también se van para abajo. La mayoría se van para arriba, ¿no? Pareciera que se van la mayoría para arriba. Bueno, esos son prolongaciones de la pelvis renal. Se llaman recesos, ahí está escrito. Recesos de la pelvis renal. Algunos se van para arriba, la mayoría, y otros también se van para abajo. Bueno, de esa manera es como se está construido el sistema de excreción, de orina, ¿no? Esto es lo que va a recuperar todo lo que se va filtrando del riñón. Tienen distinta arquitectura dependiendo de la especie. Lo que tiene que quedar claro es que la única especie que no tiene pelvis, que no hay ninguna parte dilatada en el comienzo del uréter, es el bovino. El resto de las especies todas tienen pelvis renal. Eso es lo que se denomina pelvis renal, el comienzo dilatado del uréter. Entonces, si ustedes ven el riñón de un bovino, se van a encontrar con esto, con cálices menores, cálices mayores y ausencia de pelvis renal. Los cálices mayores son los que directamente se juntan y forman el uréter. Esto no ocurre en el resto de los rumiantes, ¿sí? El resto de los rumiantes, la cabra y la oveja, es muy parecido, realmente es muy parecido a lo que pasa con un carnívoro. No tiene cálices mayores ni menores, solamente esos cálices mayores y menores los tiene el bovino, y también hay cálices en el caso del cerdo. El cerdo es una mezcla realmente de un montón de especies, porque tiene cálices, tiene pelvis, ya sabemos que la superficie es lisa, pero a su vez internamente es multipiramidal, es decir, es una mezcla de distintos animales, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre con el tema de lo que se denomina la vía de excreción de orina. Tampoco es que sea más o menos eficiente, ¿no es cierto?, al tener este tipo de conformación. Cada especie tiene su conformación, pero todas funcionan de la misma manera. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué es lo que ocurre? Los riñones, como ya sabemos, están posicionados en la parte sublumbar, en el techo de la cavidad abdominal, y hay una serie de envolturas que lo van a permitir mantener medianamente fijo, ¿no? Más allá que hay cierto grado de desplazamiento de los riñones, no están completamente agarrados, son inmóviles, sino que se pueden desplazar un poquito, en algunas especies más que en otras, dependiendo cuán péndulos, es decir, cuán colgando estén desde el techo de la cavidad abdominal. Se sabe también que hay un pequeño desplazamiento cuando respira, ¿no es cierto? Cuando respira el animal y el diafragma se va para atrás, también hay un leve movimiento de los riñones, ¿no? No son estructuras absolutamente rígidas y inmóviles en el techo de la cavidad abdominal. Por un lado, tenemos una envoltura de fascia, es decir, la misma fascia de tejido fibroso que está dentro de la cavidad, también recubre al riñón, a los riñones.
Después hay una cierta cantidad de grasa por encima de esa cápsula fibrosa, que se llama grasa o cápsula perirenal, es una cápsula de tejido graso. Después está la propia envoltura que tiene el riñón, de tejido fibroso. Tiene una envoltura que si ustedes compran un riñón en la carnicería, la van a poder sacar esa cápsula fibrosa, lo van a poder pelar al riñón hasta llegar a la zona del ilio, ahí donde ingresan y salen las estructuras, ¿no es cierto?, del riñón. Bueno, hasta ahí se puede quitar esa cápsula fibrosa. Los vasos, los nervios y el uréter, bueno, ahí están con doble acento, también son parte de la fijación. Esas estructuras que están entrando y saliendo también le permiten mantener al riñón en su posición. Y todas las vísceras que hay a su alrededor, las vísceras que están en contacto con los riñones, van a permitir también colaborar con la fijación, es decir, todo lo que está relacionado a los riñones. Bueno, acá es un esquema muy simple, extremadamente simple, pero fíjense, esto sería lo que está cuadriculado acá, sería el riñón. ¿Sí? El riñón, inmediatamente por fuera, tiene una cápsula de tejido fibroso. Por encima de esa cápsula de tejido fibroso hay grasa, que esa grasa va a depender la cantidad, un poco de la especie, también del estado, del estado corporal. Después va a haber fascia, ¿sí?, que se llama fascia renal, que es una lámina de tejido fibroso que también recubre a las paredes internas del abdomen. Y el peritoneo. El peritoneo, fíjense que acá está dibujado, más allá que es todo el mismo color, el peritoneo está dibujado solamente en la parte ventral del riñón. La parte dorsal va a variar también la cobertura de peritoneo dependiendo de la especie y también, sobre todo, si estamos hablando del riñón izquierdo o el riñón derecho. Pero en general se dice que el riñón, los riñones en general están, digamos, la cara dorsal, toda esta parte de arriba, no tiene una cobertura peritoneal completa. Por eso decimos que son retroperitoneales. Retroperitoneales, es decir, solamente hay una parte del riñón cubierta por peritoneo, sería la parte ventral. La parte dorsal no estaría cubierta. Bueno, eso es relativo porque un poco varía entre especies y un poco varía también si hablamos del riñón izquierdo o del riñón derecho. Bueno, fíjense acá, tendríamos un corte transversal de la cavidad abdominal de un perro. Este sería el riñón izquierdo y este el riñón derecho. Fíjense que están por debajo de las vértebras lumbares. Esto que está pintado de color verde sería un poco el peritoneo. Y como la parte dorsal del riñón casi que no tiene cobertura peritoneal. La parte dorsal es la que sería más retroperitoneal. La parte ventral sí está cubierta, la parte dorsal no. Bueno, esto es para ir teniendo en cuenta la posición y la topografía de los riñones, ¿sí? Saber dónde están ubicados. Fíjense que el riñón derecho, en todas las especies, con la excepción después de lo que va a pasar con los cerdos, el riñón derecho está un poquito más adelante que el riñón izquierdo. ¿Ven? Va desde la última torácica 13, a la lumbar 1. Y el riñón izquierdo un poquito más atrás, a partir de la lumbar 1 hasta la lumbar 3. Esto también puede variar de acuerdo al libro que ustedes vean. A veces algunos libros lo extienden hasta la lumbar 4, inclusive, desde la lumbar 1 hasta la lumbar 4. Bueno, eso puede variar un poco, no es tan estricto, tan riguroso, ¿no es cierto? Pero por lo menos tener idea de que el riñón derecho empieza desde la última torácica y se extiende hasta la lumbar
1 o 2, y el riñón izquierdo desde la lumbar 1 o 2 hasta la lumbar 3 o la lumbar 4. ¿Sí? Eso puede variar un poco. Bueno, fíjense acá, esto es de perro, y acá tenemos, en el caso del gato, que esto también lo van a tener que usar y tenerlo en cuenta, el tema de la topografía de los riñones, sobre todo en el momento de las castraciones. Cuando uno hace castraciones, tener en cuenta la topografía de los ovarios, tener en cuenta la topografía de los riñones, de los uréteres. Ven, ahí están los uréteres saliendo de cada riñón, del lado del borde medial, y ahí están los ovarios. ¿Ven? Está muy cerquita los ovarios, tanto en la perra, en la gata de los riñones. Esto para tener en cuenta en el momento después de hacer la cirugía, de no lesionar los riñones, de no lesionar durante la cirugía los uréteres, de no ligar, cuando uno quita los ovarios, de no ligar los uréteres, que eso ha pasado en muchos casos, donde cuando ustedes ligan para después extraer los ovarios, que tienen que ligar los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que van a nutrir a los ovarios, no incluir en la ligadura a los uréteres, porque si no lo que están haciendo es generando una obstrucción y la orina no puede salir de los riñones. Entonces eso genera realmente muchos problemas. Hay que tener en cuenta la relación topográfica entre los ovarios y los riñones, principalmente en estos animales, porque está todo muy cerquita. Bueno, fíjense que acá claramente se ve que el riñón derecho está un poquito más adelante que el riñón izquierdo. El riñón izquierdo está desplazado un poquito más atrás. Bueno, fíjense acá en este preparado, en este cadáver, cómo se ve ahí el riñón derecho, donde acá se ha quitado prácticamente todas las vísceras. Un riñón derecho, un riñón izquierdo. Fíjense que el riñón el derecho en todas las especies también, en todas las especies, el riñón derecho tiene un contacto estrecho con el hígado. No se ve el color acá, no me ayuda nada, pero el hígado, uno de los lóbulos, sobre todo el lóbulo caudado y el lóbulo derecho también, el lóbulo medial derecho, tiene una relación, un contacto con el riñón. ¿Sí? Ahí se ve cómo el riñón queda como encajonado en el lóbulo derecho y en el proceso caudado del lóbulo caudado. ¿Ven? Hay una relación topográfica entre ambas estructuras. Por eso el hígado tiene como una fosa justamente en ese lugar, que se llama fosa renal. Bueno, y el riñón izquierdo está en contacto con el vaso. Bueno, esto acá se ha quitado el intestino, se ha quitado prácticamente todo, ¿no? Pero los riñones también establecen contacto con intestino delgado, intestino grueso, el páncreas, bueno, el estómago también, cuando está repleto. Pero lo importante de esto es un poquito ver también la posición. Están bien arriba, en el techo de la cavidad, entre la torácica 3 y la lumbar 1 la 2, y ahí se ve de nuevo entre la lumbar 1 hasta la lumbar 4. Fíjense que del lado medial, desde el lado medial, están saliendo los uréteres. Ahí están los uréteres. Bueno, la vejiga acá está cortada, bien vacía, lógicamente, no tiene nada de contenido, y ahí van los uréteres para desembocar en la vejiga. Bueno, ¿qué pasa con el caballo? Bueno, hay similitudes respecto a la posición del riñón derecho y del riñón izquierdo. Fíjense que el riñón derecho es el que tiene forma de corazón, lo estamos viendo desde abajo, por eso es que la derecha es lo que está a la izquierda de la pantalla, y esto es el riñón izquierdo, que está al revés, en la parte derecha de la pantalla. Es porque lo estamos viendo desde ventral. Acá también se ha retirado prácticamente todas las vísceras, se ha dejado solamente algunas arterias, ¿no es cierto? Esta es la vena cava caudal, la aorta,
donde salen las arterias renales. Las arterias renales surgen directamente desde la aorta, por eso es que tienen mucha presión. Las arterias que ingresan a cada uno de los riñones surgen directamente de la aorta abdominal. Eso garantiza que la sangre ingrese con mucha presión a los riñones, porque esa presión es necesaria para que ocurra el filtrado. Ese filtrado o ultrafiltrado que hacen los riñones, donde van pasando, ¿no es cierto?, el plasma por ese pequeño conjunto, ¿no es cierto?, de ovillos de capilares, es lo que va a permitir esa presión, que se filtre el plasma y que, lógicamente, se vayan recuperando las cosas que son necesarias y se vayan eliminando los tóxicos y todo lo que son. Entonces acá estamos viendo riñón derecho con la forma de corazón y el riñón izquierdo que tiene una forma más clásica, más forma de poroto. Bueno, el riñón derecho está más acraneal y el riñón izquierdo está caudal. El riñón izquierdo, esta parte del riñón izquierdo en un caballo, el polo caudal del riñón izquierdo que está más atrás, que llega aproximadamente hasta la L4, L3, a veces hasta la L4, esa parte, dependiendo del tamaño del animal y dependiendo de nuestro brazo, el largo de nuestro brazo, nosotros podemos llegar a tocarlo. Podemos meter la mano por tacto rectal y sentir el polo caudal del riñón izquierdo. Esa parte solamente. El riñón derecho ya no, porque está más adelante y además está tapado por el ciego, que es parte del intestino grueso, así está muy oculto y además está mucho más adelante. Entonces, no se puede tocar, aunque parezca que está cerquita, no se puede tocar, por más que tengamos un brazo bastante largo, no hay manera de tocar el polo caudal del riñón derecho. Pero sí el del riñón izquierdo. El del riñón izquierdo se puede llegar a tocar. Bueno, esto tiene que ver con la topografía de los riñones de un caballo, ¿no? El riñón derecho de un caballo también se relaciona con el hígado, que es lo que está marcado acá, se relaciona con la base del ciego, se relaciona con el duodeno descendente. Bueno, tiene contacto también con el colon, ¿sí? Es parte del intestino grueso, que seguramente lo vieron con Matías. Bueno, después el jueves, si quieren, podemos ver un poquito más de toda esa cuestión, pero también tiene una relación estrecha con el colon ascendente, sobre todo lo que es el colon dorsal derecho, que es una parte enorme que tiene el intestino grueso del caballo. Bueno, el riñón derecho se relaciona con todo eso. El riñón izquierdo está vinculado con, bueno, también con el páncreas, pero bueno, con el riñón izquierdo está vinculado principalmente con también partes de páncreas, parte de estómago, el vaso también contacta con el riñón izquierdo. De alguna manera es bastante parecido a lo que pasa con un carnívoro. Bueno, y ahí estamos viendo uréter. El uréter del lado derecho y el uréter del lado izquierdo. Bueno, acá están las relaciones topográficas, esto después si quieren yo se los comparto, así lo ven. Estos son, ahí está sacado una página, en realidad de un libro que está en italiano, pero lo van más o menos a entender, creo. Se entiende bastante lo que es el lenguaje, porque son estructuras anatómicas, así que no van a tener inconveniente de descifrar lo que dice. Esto es una vista dorsal, ahí estamos viendo las vértebras, las últimas costillas, fíjense el riñón derecho, acá sí, como estamos viendo lo de arriba, el derecho es derecho, el izquierdo es izquierdo. Esto es una vista dorsal, entonces se está observando cómo se relaciona con las últimas costillas, con el hígado, con el diafragma, con músculos, bueno. Y del lado ventral, ¿sí? Esto es una vista ventral, ahí se ve. Bueno, todo lo que dijimos recién son todas las relaciones anatómicas, topográficas, que establecen los riñones de un caballo. Bueno, en el caso del cerdo, fíjense lo que pasa. En el caso de los cerdos, no hay mucha diferencia en realidad entre riñón derecho y riñón izquierdo. Están los dos a la misma altura. Desde la torácica, acuérdense que esta especie de enzima tiene
una cantidad variable de costillas, que puede ir entre 14 o 15 costillas, pero los riñones de estos animales que están bien en el techo de la cavidad, que son más bien planos, bastante aplastados, los dos están básicamente a la misma altura. ¿Ven? Por eso no varía entre un riñón y el otro. Es una mezcla realmente entre todas las especies. Siempre el cerdo tiene una particularidad en varias partes de sus aparatos y sistemas, en la parte digestiva, en la parte reproductiva, en la parte urinaria. Bueno, es una especie bastante particular, ¿no? Y acá estamos viendo cómo los dos riñones están los dos a la misma altura, ¿sí? No hay ni uno más adelante ni uno más atrás. Los dos están a la misma altura. Bueno, y esto es de bovinos, ¿sí? Acá estamos observando los dos riñones del bovino, riñón derecho, que es más bien aplanado, y el riñón izquierdo, que tiene las tres caras, una cara dorsal, una ventral y una cara ruminal. Bueno, acá sí se respeta, y lo mismo pasa con los pequeños rumiantes. El riñón derecho que va desde las últimas torácicas a las primeras lumbares, y el riñón izquierdo, fíjense que va desde la lumbar 2 y 3 hasta las 5. Por eso es que el riñón izquierdo se puede también tocar mediante tacto rectal, ¿sí? Se puede tocar, ahí está el riñón izquierdo, se puede tocar metiendo la mano por el recto, la parte del polo caudal, no todo el riñón, ¿sí? Se puede tocar el polo caudal, y también en algunos casos, a veces, no siempre, en el bovino, desde afuera, externamente, se puede llegar a tocar el polo caudal del riñón izquierdo por detrás de la última costilla, ¿sí? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo del animal, en la zona del flanco, por detrás de la última costilla, se puede llegar a tocar el polo caudal del riñón izquierdo. Pero lo más fácil es tocarlo mediante tacto rectal, ¿sí? Metiendo la mano por el recto, el riñón izquierdo del bovino, que a su vez como más péndulo, más colgando, eso permite que el riñón pase de lado a lado, porque a medida que se va llenando el rumen lo va empujando al riñón y lo va llevando hacia el plano medio, o lo deja del lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho. Bueno, ahí tenemos una vista ventral. Ahí está riñón derecho, que está del lado derecho, y el riñón izquierdo, ¿sí? Que tiene esa particularidad. Al ser péndulo, a medida que se va llenando el rumen, lo va empujando y lo va desplazando hacia el plano derecho del abdomen. Lo va sacando de su lugar, porque no hay mucho espacio del lado izquierdo. El rumen es muy grande, va llenando todo y va empujando al riñón del lado izquierdo, lo va desplazando hacia el lado derecho, ¿sí? Lo va desplazando hacia el lado derecho. Por eso es que el riñón izquierdo de los rumiantes, y principalmente el del bovino, es un riñón péndulo, es decir, queda como colgando libremente, más allá que está agarrado desde el techo de la cavidad, pero permite que se desplace para un lado o para el otro. A medida que se va llenando el rumen, lo empuja hacia el plano medio, y si está más lleno todavía, lo va a empujar hacia la derecha del plano medio, ¿sí? Lo va empujando hacia la derecha del plano medio, porque toda la parte izquierda queda ocupada, ¿sí? En este caso está vacío el rumen, por eso lo están viendo de la izquierda, pero a medida que se va llenando el rumen, lo empuja al riñón izquierdo y lo empuja hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Bueno, eso es lo que ocurre con estos animales. Bueno, vemos un poquito esto y lo dejamos de última, lo que queda, que son parte de vejiga y uretra, para la clase que viene, y de última, ven, son poquitas diapositivas. Uy, perdón. Esperen un cachito que se me fue todo.
Vemos un poquito la irrigación nada más, que es bastante simple. Bueno, como les decía, para poder garantizar una presión, digamos, arterial importante y que es necesaria esa presión para que se pueda filtrar el plasma, las arterias renales surgen directamente desde la aorta abdominal, ¿sí? Desde la aorta. Desde esta arteria que ustedes ya la conocen, que es la rama madre de todas las arterias del cuerpo, desde la arteria aorta surgen las dos arterias renales, una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Eso ocurre para todas las especies de la misma forma, ¿sí? Entonces, eso garantiza que el flujo de sangre y la presión, sobre todo la presión arterial, permita que se filtre realmente de manera muy eficiente el plasma. El plasma para poder llevar a cabo todas esas funciones que dijimos que permitan absorber, que permitan excretar, reabsorber, eliminar, todo eso que hace el riñón necesita que el filtrado, ese filtrado realmente sea permanente y para eso necesita una presión arterial realmente alta. Entonces, bueno, la arteria renal tiene una presión realmente muy alta, la misma que tiene, ¿no es cierto?, la arteria aorta, y por eso si ustedes en una cirugía accidentalmente llegan a cortar una arteria renal, es muy probable que la hemorragia sea masiva y que se muera de manera muy rápida. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que la sangre pasó por dentro del riñón y que se ramificó y demás, como ya vimos, la sangre tiene que salir. ¿Y cómo sale? Mediante venas, las venas renales. Las venas renales son estas que están marcadas acá, ahí hay una vena renal y ahí hay otra, ¿sí?, que van directamente a la vena cava caudal, ¿sí?, a la vena cava caudal. Es bastante simple esto. La sangre entra por arterias renales y la sangre sale por vena renal, directamente hacia la vena cava caudal. Bueno, además existen linfáticos, vasos linfáticos, nódulos linfáticos en relación a los riñones, y además hay nervios, ¿sí?, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como es una glándula, son glándulas los riñones, ambos tienen una inervación mediante el sistema nervioso autónomo. Fíjense, el simpático y el parasimpático. Fíjense que acá el parasimpático está participando el nervio vago. Los nervios vagos están desparramados por todos lados, por eso hay que tenerlos bien en cuenta estos pares craneales. Bueno, estos nervios se encargan principalmente, esta parte del sistema nervioso, de regular el calibre de los vasos sanguíneos. Esa es un poco la función que tienen a nivel renal. No porque el riñón se pueda contraer, ni nada por el estilo, porque no hay músculo, pero sí se encargan de regular, de alguna manera, el calibre de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para asegurar un flujo permanente de sangre y de esa forma garantizar el filtrado del plasma. Bueno, yo lo dejaría ahí nomás. La clase que viene nos quedaría por ver muy poquito, que sería vejiga y uretra. Son poquitas partes que nos quedan, por lo menos para saber cuáles son las partes que tiene la vejiga, bueno, algunas características que tiene la vejiga. Vemos la uretra, qué es lo que pasa en la hembra, qué es lo que pasa en el macho, y eso ya sería un poquito todo. Bueno, la parte de la inervación de la vejiga es media compleja, pero vamos a tratar de hacerla bastante simple. Y bueno, de última el jueves repasar algo de lo que haya quedado colgado, o no sé, si seguir por otro tema. Me parece que ya se podría repasar algo del digestivo, o algo de los vasos sanguíneos. Bueno, ya lo veremos cómo lo continuamos. Bueno, lo dejamos acá nomás, porque ya se me fue bastante la hora.
Después yo veo cómo hago con el tema de la grabación y todo esto, al no tener internet.